Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. En la clase del día de hoy, esperemos que puedan participar y tengamos una bonita clase, ¿ya? Continuando con lo que habíamos estado viendo, les habíamos señalado algunas cualidades que debe tener el orador, como era la integridad, la sinceridad, el conocimiento, la seguridad en sí mismo, la voluntad y la firmeza decidida, las destrezas, la claridad en la idea, la memoria y la sensibilidad. Todas estas cualidades hemos tratado de poder organizarlas y poder definirlas en tres tipos de cualidades. Un comunicador, un orador debe tener estos tres tipos de cualidades. Cualidades físicas, cualidades intelectuales y cualidades morales. Todo lo que anteriormente habíamos señalado lo estamos agrupando en estos tres tipos de cualidades. Las cualidades físicas son las facultades que nosotros tenemos que tener al momento de dirigirnos a un auditorio, a un público, ¿no? Las cualidades sensoriales, debemos estar con nuestros 5 sentidos al momento de dirigirnos al público, con la mirada, con el tacto, con la palabra, con los sentidos en sí, ¿no? Entonces deben estar considerablemente en buenas, óptimas esas cualidades. Debemos tratar siempre de estar en un estado normal, no podemos estar en un estado que sea diferente a eso, ¿no? Es importante y fundamental que estemos en condiciones normales. Ahora, las cualidades intelectuales que hemos señalado, aquí estamos ampliándolas un poco, son la inteligencia, debemos ser inteligentes, sensibles a las reacciones que puedan tener, debemos ser imaginativos, con buena memoria, debemos conocer la cultura, la laxitud, etcétera, que esos nos van a permitir a nosotros dirigirnos de mejor manera a nuestro auditorio. Cuanto más se conozca, más posibilidades hay de poder manifestar todos nuestros conocimientos, nuestra inteligencia. Bien, las cualidades morales. Es importante que nosotros contemos con ética y con aspectos axiológicos que van a hacer de nuestra ideología un ámbito más placentero al momento de dirigirnos a nuestro. Todas estas tres cualidades físicas, intelectuales y morales deben de manifestarse de manera externa, ¿no? ¿Y cómo manifestamos de manera externa todas estas cualidades? Primero con el porte, tener una buena presencia, una buena postura, manejar bien los ademanes, manejar y utilizar adecuadamente la voz, cuándo hablar despacio, cuándo hablar con tono delicado, con tono suave, cuándo elevar la voz. Debemos el contenido visual, ¿no? La visión hace y dice muchas cosas. Si yo voy a estar dirigiéndome a mi público con ojos saltones, voy a dar la impresión de que estoy enojado, estoy muy sorprendido, etcétera, ¿no? Los gestos, nunca hablar al público con la cabeza agachada, por ejemplo, la fisonomía es importante. Conocer, ¿no? Entonces, eso también es valorable a lo que nosotros vayamos a realizar. Entonces, la vestimenta también les habíamos dicho, ¿verdad? Que al momento de dirigirnos a un público debemos estar lo mejor presentables posibles para que podamos llegar a nuestro auditorio. No podemos ir con cualquier situación o con cualquier tipo de ropa a dirigirnos a un público selecto, ¿no? Entonces, la presentación va a ser fundamental. Entonces, eso es totalmente importante, manejar nuestras cualidades al momento de dirigirnos al público. Antes de avanzar, vamos a saludarles a los que están presentes. Por favor. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Buenas noches, Inge. Sus nombres, a ver sus nombres. Franz. Guadalupe Terceros, Saida Oropesa. Esmeralda Farfán. Buenas noches, Inge. Mi nombre es Ronald Ruiz González. Muy bien, Ronald. Franz Mamani. Franz.
¿Quién más? Yo, Inge. Nombre del Esmeralda, yo. porfa. Para Esmeralda, porfa. Inge. La María no habla. Pero sí está. Sí, Y pero no está. habla. Todo el rato estaba con el micrófono prendido y ahora cuando tenemos que hablar recién lo silencio. Oh. Bueno, chicos, qué bien que estén. Entonces, estamos iniciando de esta manera nuestras clases, con una pequeña introducción, tal vez un poquito más hemos ampliado a lo que corresponde a este tema, ¿no? Bueno, vámonos con una tercera parte que es el discurso. A ver, el orador, al momento de dirigirse a su público, va con una preparación, les habíamos dicho, de la más adecuada posible. El orador no solamente va a decir cosas al frente, ¿no? Sino revela su actitud a esas cosas, lo que dice él. Es recomendable que nosotros cuando nos vayamos a dirigir a un público, no vayamos a leer todo un guión de un discurso, de una temática o algo hacia la multitud. Esto puede llegar a generar aburrimiento, los que nos están escuchando se pueden dormir. Es más, ni siquiera podemos llegar a que nuestro auditorio se interese por el tema que nosotros estamos hablando, ¿no? Una cosa es una lectura pública y otra cosa es la elocuencia, ¿no? Eso es importante diferenciar. La lectura pública sí, es agarrar un documento y leer. Por ejemplo, el dar lectura a una acta de inicio de gestión, de cierre de gestión, el inaugurar una gestión institucional, requiere la lectura pública, sí, pero en cambio la elocuencia, el discurso, la presentación, la exposición debe ser de manera tal que nosotros manifestemos lo que estamos conociendo. Obviamente que podemos manejar algunas herramientas, algunos equipos, algunos materiales, ¿no? Pero eso deben estar bien estructurados. Cuando lleguemos a guión, vamos a hablar con mayor detenimiento. Ahora eso tampoco implica a que nosotros de una vayamos a tener pues un buen discurso. Eso es imposible, ¿no? Todo eso se va generando con experiencia, ¿no? Debemos siempre prepararnos cuidadosamente. Debemos tener un esquema. Ese esquema que nosotros vayamos a realizar, debemos meditarlo, debemos buscar algunas fórmulas que a los que nos estén escuchando realmente les interese. Y no así tanto improvisando, ¿no? La improvisación es positivo en el orador, pero debe estar referido siempre a la temática que uno está desarrollando, ¿no? La espontaneidad, que es también algo importante, ¿no? Se nos puede llegar a ocurrir cualquier elemento espontáneo, pero eso debe de reflejar sobre también la temática que se está hablando, ¿no? Es importante ese aspecto. ¿Cuáles son las partes del discurso? Debemos manejar estas partes del discurso porque son importantes. El exordio, que es la parte introductoria, la exposición de la temática que nosotros estamos desarrollando, la argumentación ya sea científica y la peroración, que es la parte de cierre. Es fundamental que nosotros manejemos estos elementos para poder estructurar de mejor manera nuestros discursos. El estilo. Bueno, cada persona, cada orador, al momento de emitir un lenguaje oral, tiene y determina su estilo, ¿no? Determina cada uno. Pero estos estilos que se determina, bueno, realmente deben manejarse algunos elementos, ¿no? Que son necesarios, Como por ejemplo, repetir algunos conceptos, repetir eh, ejemplos en algún momento determinado, etcétera, etcétera, ¿no? Debemos manejar con suspenso, debemos hacer que se interesen por nuestras temáticas, debemos interactuar a través de interrogaciones, debemos exclamar y toda una serie de procedimientos que van a ser propio a nuestro estilo, ¿no? Debemos desaconsejables incluso de manera escrita. Cada uno de nosotros es un ser único y conforme a eso, cada persona tiene su propio estilo al momento de dirigirse al público, ¿no? Entonces,
pero con la recomendación de que debemos ser precisos, concretos y de tono natural. Es importante el tomar en cuenta los requisitos. El estilo, perdón. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Debemos ser claros, fuertes, debemos ser variados, debemos manejar la rítmica. Es muy importante, perdón, es muy importante manejar la rítmica porque nos permite saber cuándo vamos a elevar la voz, cuándo vamos a apresurarnos, cuándo nos vamos a extender o cuándo vamos a hablar de manera pausada. ¿Me dejo entender? Debemos ser también directos y con una elocuencia del silencio en los momentos más importantes. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Jóvenes? No, Inge. Mi duda es, ¿qué es laxitud? Primera vez que lo escucho. Laxitud. A ver, la laxitud es una cualidad en donde nos permite ser flexibles, nos permite ser, no exaltarnos a cualquier contrariedad que pueda existir. Debemos relajarnos, ¿no? En el momento de dirigirnos a nuestro público. A eso se refiere la laxitud. Bueno, Inge, gracias. ¿Alguien más? Ya, al momento de dirigirnos a un público debemos manejar bien la elocuencia, ¿no? La elocuencia es la forma de dirigirse o de expresarnos ante el público y hay que manejar 3 elementos fundamentales: el tono de la voz, la intensidad, el timbre de voz, ¿no? Es diferente el tono. Yo puedo hablar suavito o puedo estar hablando fuerte, pero el timbre me ayuda a desarrollar de mejor manera la expresión vocal, ¿verdad? La dicción, al momento de dirigirnos a nuestro público, seguramente la dicción debe ser de manera clara al momento de emitir cada una de nuestras palabras. Es importante. Entonces, en esta parte, lo que podemos señalarlos de manera resumida es que cada uno de ustedes debe ir definiendo su estilo propio al momento de dirigirse a su público, ¿no? O a su auditorio. ¿Ya? ¿Comprendido? Sí, Yes, en Inge. inglés, taca taca en japonés. El guión. El guión, elementos básicos El del guión. guión. A ver, ¿qué piensan que trata el guión? A ver. Bueno, supongo que serán las palabras que uno planea decir o conforme lo va planeando. Se parece que sí son los planes que tiene uno y en base al guión tiene que ir cumpliendo cada uno de esos. Muy bien. El guión, ya su compañero lo ha ido mencionando, es pues toda la preparación documental que nosotros vamos a emitir al momento de dirigirnos a nuestro público, ¿no? Todos los elementos que vamos a tomar en cuenta desde el inicio hasta el final. Este guión debe ser ameno, debe tener sentimiento, emoción, humor, ironía, como les decía, pero debe estar estructurado. No podemos, por ejemplo, en esta temática que estamos llevando, todo lo que yo les estoy presentando en las diapositivas es el guión elaborado para que podamos interactuar ustedes conmigo en esta temática. No puedo yo difundir elementos que no corresponden,
¿no? Y decir, no, me había olvidado de esto, vamos a volver atrásito, porque esto también es un elemento importante. No, perdón, esto no, esto está de más. Eso ocurre cuando no se tiene un guión establecido. Si ustedes se dan cuenta en este ejemplito que he tratado de ponerles, dice acto de culminación de educación general básico, animador, yo o el que está presentando seguramente dirá, por favor, todos los presentes, voy a solicitarles que puedan apagar sus celulares y mantener el orden, no aglomerarse para sacar las fotos en este proceso de clausura. Ya estamos marcando nuestro guión para cómo va a llevarse adelante el evento, ¿no? Y seguramente en mi estructura deberá estar anotado a todas las personas importantes. Ahí dicen el señor director de nuestro liceo, capellán de nuestro establecimiento, equipo directivo, estimados profesores, directivo, directiva, padres, estimados alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Ese es mi guión de la parte de saludo, ¿no? No debo olvidarme seguramente de nadie. Les decía, son mis apuntes, es el guión que voy a llevar adelante al momento de dirigirme al público. Siempre en esta primera parte tiene que realizarse en orden jerárquico. No podemos decir, uy, me había olvidado, va a disculpar, señor presidente, ¿no ve? Entonces, tiene que ser, el guión debe estar marcado con esa situación. Debe ser ameno. En algún momento determinado en mi guión, por ejemplo, en el desarrollo que ya vaya a estar realizando, haré pues algunos ademanes, no exageraré del chiste, motivaré en algún momento, causaré emoción. Por ejemplo, en este auto de clausura se les dirá, los vamos a extrañar mucho, jóvenes y señoritas, ustedes que han sido parte fundamental de esta institución, etcétera, ¿no? Y en el humor recuerdo no sé, recuerdo cómo un día de campo todos nos caímos al agua, ¿no? Ser irónicos, etcétera. O sea, manejar esos elementos básicos en el guión son muy importantes. ¿Me dejo entender? Sí, ¿no? Por eso es importante estructurar un guión para cualquier discurso que nosotros vayamos a tener. Continuando, un cuarto componente. Aquí tenemos el orador, el mensaje, el público o el auditorio. ¿Qué es el auditorio? Ya hemos dicho, es el propiamente al público al cual nos vamos a dirigir, ¿no? El escuchar el sonido de nosotros, nuestra propia voz, puede ser una sensación placentera, pero no siempre para todos, ¿no? Es por eso que debemos saber dirigirnos a los demás, tratar de comunicarnos con la mayor certeza posible. Ahora, antes de emitir algún discurso, antes de emitir alguna exposición, ustedes están todo el tiempo con exposiciones, pero antes de eso, ya de antemano deben de conocer, deben saber a qué tipo de auditorio ustedes se van a enfrentar. Es importante considerar esos aspectos. Y cuando decimos a qué tipo de auditorio se van a enfrentar, debemos considerar, debemos saber reflexionar y analizar con el número aproximado de las personas con las que van a estar en el auditorio. Imagínense en la imagen un auditorio hermoso con una capacidad aproximada de 200 personas, ¿no? Y de esas 200 personas yo trataré de conocer cuál es su nivel cultural, ¿no? El número, la cantidad, cuál va a ser la proporción por sexos. Por ahí voy a tener más mujeres que varones y será que voy a poder hacer algún chiste que vaya en contra de lo que estamos desarrollando. Se dan cuenta, entonces es importante. Las edades. No va a ser lo mismo emitir un discurso a personas de la tercera edad como a personas de nivel primario o secundario, ¿no? Entonces, me va a permitir a mí saber cómo dirigirme a ese auditorio. La condición social. Voy a ir a hablar de pobreza a un barrio pobre, obviamente. Les voy a decir de esta manera pueden salir de la pobreza. Y cuando yo estoy exponiendo, expresando o poniendo a la vista mis anillos, mis joyas, o sea, se dan cuenta, es ilógico que yo vaya a hablar de pobreza cuando yo estoy yendo pues, como una persona rica. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es importante.
ocupación. Es diferente ir a hablar, por ejemplo, a un grupo de trabajadores albañiles que a un grupo selecto de intelectuales. No voy a ir a hablar a ese grupo de albañiles con mi traje, con mi corbata, con mis lentes oscuros, ¿verdad? Entonces, si yo conozco que estoy yendo con albañiles, bueno, trataré de vestirme de manera técnica, no sé, un jean, unas botas, un chaleco, o quizás un gorro, o un casco que me pueda identificar, pero imposible que vaya con un traje, ¿no? Entonces, esas características me van a permitir llevar adelante de mejor manera al auditorio, ¿no? Ahora también su posición política, ¿se dan cuenta? ¿Cómo puedo ir a hablar si conozco y sé que todos son de la oposición o de oficialismo cuando yo soy lo contrario a ellos? Entonces trataré de no hablar de política, me enfocaré a hablar del tema que estoy, que he preparado, ¿no? Entonces eso nos permite a nosotros dirigirnos de mejor manera a nuestro auditorio, conocer nuestro auditorio antes de dirigirnos a ellos es importante, ¿no? Dos, la actitud que el auditorio adopte ante el orador. Puede que cuando nosotros estemos dirigiéndonos a nuestro auditorio, una parte nos acepten por la reputación que nosotros tengamos, que nos preceda, ¿no? Y segundo, nos pueden que nos acepten también por la conducta que nosotros vayamos desarrollando en el transcurrir del discurso, ¿no? Primero, por ahí no conocen la reputación que uno tiene, la trayectoria, etcétera, pero la conducta, la forma de llevar adelante el desarrollo de un tema, la forma de dirigirse al auditorio, va a hacer que ese mismo auditorio agarre confianza, maneje con mayor predisposición el respeto hacia nosotros. Porque si nosotros no manejamos a nuestro auditorio, en un momento determinado se puede convertir en una chacota total, en un desorden total, en un caos, ¿no? Y ahí el orador o el que está haciendo su disertación, su exposición o su discurso, bueno, puede llegar a tener problemas. Y el primer problema que va a llegar, le va a empezar a infundir el miedo, ¿no? Le va a empezar a desestabilizar todo lo que él había preparado, el nerviosismo, ¿no? Y obviamente eso va a derivar en problemas posteriores que van a hacer que el auditorio en una próxima oportunidad ya automáticamente lo rechace. Entonces debemos saber manejar de acuerdo a nuestra reputación y a la conducta que nosotros vayamos a brindar al auditor. Les decía, la reputación previa viene influida, ¿no? Esta, si en algún caso conocen nuestra reputación, seguramente vamos a generar simpatía entre los oyentes, ¿no? Respeto, ¿no? Y va a ser también importante a que esos elementos puedan ser considerados por todo el auditorio. ¿Qué hacer cuando tenemos un auditorium desfavorable? ¿No? Nos encontramos con un auditorium, se van a encontrar alguna vez con un auditorium que va a estar en contra de ustedes. No van a atenderles, no los van a escuchar, van a generar no empatía, sino van a generar, a ver cómo les digo, desagrado, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentamos esa situación? ¿Cómo hacemos que volver a la normalidad? Lo único que podemos hacer es tener una actitud amigable, mostrar un buen humor, saber que ellos están recibiendo algo productivo, positivo, ¿no? Apaciguar esos momentos con diferentes estrategias de amabilidad, ¿no? Y levantar el ánimo. Eso es algo muy importante. Y también considerar que debemos demostrar confianza siempre desde la parte modesta de nosotros, ¿no? Si nosotros nos encontramos con un público de esa manera y que vayamos en contraposición a alimentar esas actitudes, sería pues tremendo, ¿no? Tremendo. Podemos llegar a otras cosas que en vez de convertirse en una disertación, una charla, hasta podemos llegar a violencia, ¿no? Violencia psicológica, hasta violencia verbal e incluso física. Entonces,
Debemos siempre generar respeto entre los oyentes. Cuando se dirijan a su público, cuando estén exponiendo, debe de desaparecer la palabra yo creo. ¿Por qué? Porque el yo creo parece que sí sé y parece que no sé. Y lo que estoy diciendo puede ser incierto. Entonces, debemos borrar de nuestro léxico el yo creo, ¿no? Es importante, les decía, la reputación. Y cuando tratemos de hablar de nuestra reputación, obviamente que es necesario hablar de nuestros méritos personales. Eso debemos hacerlo de manera breve y concreta, sin hacerlo tampoco con un afán de lujuria, vamos a manejar ese término, no con el afán de decir yo soy más que los demás, ¿no? El decir los méritos personales sí es importante para que se pueda generar alguna imagen de reputación sobre el disertante. Ya, continuamos entonces, ¿no? No hablar en conjunto impersonal, o sea, ustedes y yo en anónimos recuerdan a que él, ¿no? Sino de manera concreta. Todos ustedes, tales personas con nombres y apellidos, tal institución, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir a nosotros hacer nuestra exposición, nuestra disertación, nuestra oratoria de manera más concreta, de manera más real, que la exposición sea pues realmente técnica y científica, ¿no? Que si yo digo que la materia no se crea y se destruye, solamente se transforma, ¿quién lo dijo? Entonces diré, bueno, según Aristóteles, según tal, etcétera, esto es así, ¿no? Entonces es importante eso. ¿Me dejo entender? No perder el tiempo, no perder el tiempo pensando acerca de tu auditorio, ¿no? A veces nos pasamos más la vida diciendo, uy, ¿cómo será ese auditorio? Incluso ya cuando estamos ahí, uy, estos que no comprenden, no saben nada, no están bien formados, les falta formación, etcétera, decirles todo eso. Estar pensando eso y perder el tiempo en eso es contraproducente, ¿no? Entonces no vale la pena estar dedicándose a esos aspectos. Más bien debemos concentrarnos en lo que estamos desarrollando. ¿Me dejo entender hasta aquí? Por mi parte, sí, Inge. Ya. ¿A los demás? Sí, También Inge. Ya. Opino igual. Espero que esté claro. Ya vamos a entrar a la ronda de preguntas, por si Ay, las ay, ay. dudas. ¿Ya? Bueno, se les da miedo las preguntas. No se olviden que, perdón, no se olviden que la ronda de preguntas es la más interesante. Y también vamos a tener una clase directamente con preguntas problematizadoras donde cada uno de ustedes va a participar. Voy a elaborar 5 preguntas y en base a eso vamos a discutir cada pregunta. Tienen que responderla de manera obligatoria y obviamente va a tener su puntaje respectivo, ¿no? Miren, he estado todo el día con hipo y no sé por qué. Inge, una pregunta, pero ¿las preguntas se nos va a anticipar o nos va a dar en el momento? Les vamos a anticipar para que se preparen ustedes también, pues no les vamos a agarrar en pañales, ¿ya? Gracias. Bueno. A ver, continuamos entonces. Ay, nos hemos subido aquí. Tips y consejos que los podemos dar en qué realizar y qué no realizar. Es importante, ¿no? Primero, debemos tener una vocación de lectura porque nos va de textos, obviamente, de textos científicos, de textos buenos, que nos va a permitir tener una mayor capacidad de comunicación. Eso es importante. Si yo no tengo esa capacidad de comunicación, pucha, me va a ser pues difícil. Si no tengo una amplia gama de conocimientos, me va a ser difícil. ¿Qué tal en un discurso una persona que está bien preparada me pregunta de algo que está referido al tema y no sepa responder? He quedado con puntos bajos ante el auditorio al cual me estoy dirigiendo.
¿no? Segundo, debo enriquecer mi vocabulario. Entonces, ¿cómo voy a enriquecer mi vocabulario? Obviamente es recurriendo al diccionario, buscando sinónimos, antónimos, y estos nos permitan expresarnos de mejor manera. Ya les dije, ser orador implica mucha preparación, pero eso se va adquiriendo con el transcurrir del tiempo y la experiencia, ¿ya? Debes ejercitar siempre una correcta pronunciación de las letras y de las sílabas que en algún momento vas a pronunciar, ¿no? Una lectura adecuada de la voz, la entonación, ya hemos visto la elocuencia, ¿no? La elocuencia es importante, el timbre, el tono de voz, etcétera, debe ser la mejor y quizás la correcta, ¿no? Utilizar siempre de manera correcta la pronunciación. Si tienes la oportunidad de participar en algunos cursos de oratoria, hazlo, porque te permite identificar algunos tips, te permite ensayar, te permite ver cómo se dirige al público y eso también te da una experiencia al momento de llevar adelante a tu auditorio. Prepara muy bien el comienzo de tu discurso. Eso es fundamental. Si tú empiezas bien, ese primer momento vas a matar todos los nervios, incluso de manera morbosa que tengas al momento de dirigirte a tu público. Si no haces bien tu comienzo, tus nervios te van a agarrar y te van a traicionar. Entonces, es importante un buen comienzo. Utiliza ejemplos en casos concretos, pero que convenzan. Que los ejemplos sean pues sobre la temática que vas a elevar, que estás llevando adelante, ¿no? ¿Es bueno que repitas? Sí, es bueno, pero cuando repites mucho, ya se hace empalagoso esa exposición, ¿no? Entonces debemos saber buscar las maneras de repetir algo que crees que no está entendido. Siempre escoge palabras dotadas de fuerza que despierten interés. Decirles, jóvenes, les damos las máximas felicitaciones por la brillante participación que ustedes han tenido. Uy, estamos despertando interés, motivación, ¿no? Entonces eso es importante. ¿Debes usar comparaciones? Sí, debes usar comparaciones porque impresiona tanto auditiva como visualmente, ¿no? Pero tampoco abuses igual que en el uso de los ejemplos, ¿no? Las comparaciones son buenas, pero del ámbito real, ¿ya? Relata algunas anécdotas e historias, pero de hechos conocidos, ¿no? Haz humor, ironía, pero de manera prudente. ¿Y cómo sabemos hacer de manera prudente? Conociendo a nuestro auditorio, lo hemos señalado, ¿no? No te creas obligado a entretener al público con chistes burdos o vulgares. Eso sí, ¿no? Si necesitas hacer chistes, hazlo de manera mesurada. Si necesitas hacer algún chiste vulgar, conoce a tu auditorio, ¿no? ¿Puedo hacer chistes vulgares con los trabajadores, con los albañiles en un momento, en una exposición de seguridad laboral? Puedo hacer, ¿no? Pero eso podré hacer con personas ancianas, con puro mujeres o con una gran cantidad de público. No. Entonces debo de saber manejar, ¿no? Eso es importante. Dirígete al público siempre con la mirada al frente. Y si les tienes miedo, aunque al frente de la pared, pero que esté al frente, ¿no? Siempre. Interrógalo si es en algún momento necesario, porque eso despierta a los miembros del auditorio. Contesta por él en caso de que las incógnitas que hayas vertido no sean entendidas, ¿no? Prevé sus objeciones, ¿no? Entonces, son ejemplos que nosotros debemos hacer. Apela a sus buenos sentimientos, a su fe, a su generosidad. Díganles, ustedes son buenos, papitzney. Entiendan, hay que hacer esto. Se están apelando a sus sentimientos, a su generosidad, ¿no? Creamos en Dios porque Él nos va a salvar del COVID-19. Estamos apelando a su fe. Seamos generosos. Empecemos a dar nuestra colaboración, ¿no? Entonces, importa. Sube el tono de voz cuando tengas que realizarlo. Bájalo también cuando tengas que hacerlo. No vas a elevar la voz diciéndoles, queriendo tratar de reflexionar. No, debemos ver esos momentos importantes.
Mira a las personas desde la cuarta, quinta hasta la última fila. No sé si algún momento ustedes han notado en mi persona, no siempre pregunto al primero que está en la fila, sino al quinto. Debemos tener la capacidad de identificar qué personas capaz no nos están escuchando o no nos están entendiendo. Interrogarlas en ese momento, tomar un poco más de atención, sonreírles, tener un tono positivo ante a esas personas que están más alejadas de ti. Siempre muéstrales alegría de vivir. ¿Qué tal en un discurso o una exposición van, perdón, y están con una cara de que estoy aburrido de mi vida, no quiero saberla más y si estoy haciendo esto es porque debo hacerlo? ¿Van a impactar? No, en vez de impactar, van a generar melancolía, tristeza, capaz que se salgan del auditorio las personas, digan, no, yo me salgo porque aquí me van a matar espiritualmente, ¿no? Entonces, eso es importante. Demuestra que te interesan los demás. Siempre mantén contacto visual, ¿no? Usa un lenguaje prudente y las manos. Tu vestuario. Hemos repetido una y otra vez. Debemos manejar bien nuestro vestuario. Cuando tenemos que ir presentables a una exposición, debemos hacerlo. Cuando tenemos que ir de overall, debemos hacerlo. Cuando tenemos que ir de la forma que tengamos que ir, va a determinar siempre cuando analicemos nosotros nuestro auditorio, ¿no? No voy a ir, las chicas en especial, ¿no? Tengo el salón, el auditorium con piso de, ¿cómo se llama esto? De madera, ya, vamos a llamar así. Yo me voy con unos tacones. ¿Qué va a pasar? Se va a escuchar más los tacones que la exposición, ¿no? Voy a estar, para eso voy a tener que andar de puntillits como bailarina para que no se escuche mucho eso, ¿no? Antes de tu exposición, procura ir al servicio de baños higiénicos, no que al medio de tu exposición digas, un ratito, por favor, ya me hago la pipí. ¿Se dan cuenta? Y eso también te permite un poco relajarte, ¿no? Un relax. Tienes que inspirar, respirar unos 15 a 20 veces por la boca, soltar por la boca, inspirar por la nariz, tenerte más confianza y tenerte más fuerza, ¿no? Entonces, eso te va a permitir. Prepara tu discurso en función al público, ¿no? Pues que si no, vamos a estar perdidos, ¿ya? Procura agradecer siempre la atención en cada momento de tu auditorio. Me dejo entender. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Bueno, lo que no debemos hacer, no te confíes en los estimulantes. Muchos dicen, uy, no, tómate un estito o este cafecito, un cigarrito, etcétera, etcétera. No, no. Confía siempre en tu preparación, en tu guión y en el discurso que vas a emitir estudiando a tu auditorio. No uses palabras rebuscadas, técnicas y que no sean entendibles, ¿no? Si yo voy a utilizar todo palabras técnicas, no me van a entender absolutamente nada de lo que estoy hablando. No lleves en los bolsillos llenos en tus pantalones, porque va a ser, no es bueno, ¿ya? Entonces, no grites cuando no tengas que gritar, no excedas en eso. Puedes pronunciar palabras fuertes, no hagas ademanes demasiado rápidos, no hagas que te noten que estás nervioso, no uses una forma mecánica e incansable a lo largo de todo el discurso porque puedes hacer que se duerma, ¿no? Entonces, es importante. No realices algunos tics, por ejemplo, agarrarse todo el tiempo el cabello o estar ahí con sus manos refregándose o, no sé, holgarse la boca, holgarse. Tenemos tics, entonces esos tics trataremos de, cuando estamos en exposición o en un auditorio, de no exponerlos, ¿no? No comas demasiado al momento de una exposición. Si tu exposición es de noche, no cenes antes de la exposición porque puede generarte malestares y eso va a distraer tanto a ti como a los públicos, ¿no? No hagas referencia en temas acerca de ideas políticas, estados sociales, peor comentarios racistas, o mucho menos decir yo soy del Bolívar y están todos estronguistas, o tus sentimientos personales, algunas conductas sexuales, no seamos quejosos, pesimistas ni fatalistas en el discurso. Bien, jóvenes, entonces con esto habríamos concluido nuestra temática, esperando siempre que ustedes les haya gustado y seguramente con las diapositivas y demás van a aumentar sus conocimientos. Nuestra próxima clase el día viernes 6 de la tarde a la misma hora por el mismo canal, el Zoom,
y que tengan una bonita cuarentena, jóvenes. Nos vamos despidiendo. Muchas gracias.